Bienvenido, bienvenida a Jóvenes y Sabios. Aquí estamos los que no esperamos a ser ancianos para ser sabios. Eso sí, si decidimos pensarlos. Estas conversaciones lograrán inspirarte para cuestionarte y en Serenamente encontrarás herramientas que te ayudarán paso a paso a transformarte. Puedes crear una vida auténtica, solo estás a una conversación, a un pensamiento, a una decisión. Bienvenidos a Bed Talks. Para los que llegan nuevos, este es un espacio transmitido por Serenamente, que se trata de un espacio de conciencia para vivir bien, para vivir conectados con nuestros sueños y aprovechando ese máximo potencial. Bed Talks nació a partir de una experiencia que tuve hace unos 2 meses y medio. Tuve un accidente muy fuerte de tránsito y empecé a tener conversaciones muy inspiradoras con amigos como Santi. Y teníamos acá disertaciones hermosas sobre la vida y nos decíamos, ¿qué nota sería grabar esto? Y además empecé a compartir los aprendizajes que tenía a partir de la quietud en la que estuve durante un mes en cama. Los empecé a compartir en mi página personal, con escritos, con videos. Y empecé a recibir muchos mensajes donde las personas me decían, Juli, yo quiero aprender cómo pensar así. Quiero aprender esa forma, digamos, de ver la vida y de tramitar los obstáculos. Entonces empezó a nacer este concepto donde yo pensé, bueno, es que para pensar así no es algo, digamos, gratuito, que simplemente llega y me encontré con esta forma de pensar espontáneamente, sino que ha sido algo que se ha formado a través de los años. Entonces surgió esta idea de, bueno, cómo tener estas conversaciones profundas, cómo empezar a hablar sobre temas de reflexión que nos ayuden a desarrollar esta mentalidad. Y pues en ese momento no podía movilizarme, entonces nació este espacio en la cama que también es muy íntimo y permite ese tipo de conversaciones. Porque pues, ¿a dónde vamos a pensar temas profundos? Usualmente con la almohada. Entonces aquí estamos, bienvenidos. El tema de hoy que vamos a estar tratando es oikeiosis. Oikeiosis es un concepto que viene del estoicismo, que es esa mentalidad que les cuento que me ha ayudado a sobrellevar este obstáculo de manera constructiva y hermosa. Rápidamente, estoicismo es una corriente filosófica que nace en un momento de mucho caos, de mucha enfermedad, mucha tuberculosis, donde los filósofos, sin poder tener de dónde agarrarse de manera, digamos, religiosa o de algún relato metafísico que los pudiera acompañar en sus penumbras, crean esta forma, digamos, de reflexionar y de generar ciertos principios de vida que los ayudan a sortear lo que estaba sucediendo y a encontrar una fortaleza mental en su interior. Y uno de los conceptos claves es oikeiosis, que es poco conocido. ¿Ustedes lo habían escuchado de pronto antes? No, jamás. Jamás lo habían conocido. Ah, me encanta. Memento Mori, me imagino que sí, ¿cierto? Memento Mori, claro. Sí. Es un concepto que ya hemos trabajado, que significa recuerda que vas a morir. Amor fati, que es abrazar el destino con las dificultades que vengan y afrontarlo, digamos, de manera constructiva. Kurazui, que fue el que tratamos la semana pasada, que es autoconocimiento, ¿se lo habían escuchado de pronto? Sí, no. Kurazui, bueno. Y el de hoy es oikeiosis. Todo esto se conecta porque pues, amor fati nos ayuda a afrontar lo que sucede y abrazar el destino como venga, aceptar todo. Memento mori nos recuerda que la vida es breve, entonces con mayor razón, porque vamos a perder tiempo en bobadas o lamentándonos por lo que no podemos cambiar. Kurazui nos ayuda a conocernos para saber por qué es importante realmente vivir y por qué activar ese memento mori, por qué tener urgencia. Y ya oikeiosis nos muestra que no estamos solos en este camino de autoconocimiento y de creación. Entonces, les quiero contar un poco de las preguntas que vamos a tratar antes de presentar a mis dos invitados para que nos animemos y también a participar en este encuentro. Una de las preguntas que vamos a estar tratando que nos hicieron a través de Serenamente, Juli, ¿cómo saber cuándo estoy listo para ayudar? Es decir,
cuando dejo de concentrarme en mí como prioridad y me empiezo a dar a otros. Cómo tener también un mentor, o sea, cómo conseguir un mentor, ¿cierto? Y qué tan importante es hacerlo. Esa es una, digamos que es grande, ¿cierto? Otra pregunta que nos hicieron es, pero ¿cómo hago para desarrollar ese tipo de relaciones tan profundas que nos ayudan a avanzar? En esto yo estaba escuchando un podcast de Simon Sinek, el de Empieza con el porqué. Él decía, es que ahorita el problema más grande es que no sabemos hacer amigos. Entonces, esa es otra pregunta a la que estaremos trabajando, es cómo crear esas relaciones profundas. También algo más es, bueno, ¿qué beneficios hay en avanzar, en concentrarse solo o en aliarse? ¿Cierto? También, digamos, en esa pregunta vamos a estar ahondando. Y me gustaría también mucho saber cómo hacen ustedes también para interesarse por otros y cómo han usado eso a su favor. Entonces aquí les dejo como grandes estas preguntas. Oikeiosis en sí entonces significa egoísmo iluminado, es como yo lo he traducido, la verdad no tiene traducción. Aquí les digo, no tiene traducción a español, lo han dicho como apropiación, familiarización, pero oikeiosis en sí significa, oik es en griego hogar, familia. Y el que empezó a hablar primero de este término fue Zenón de Sitio, que fue el que arrancó con el estoicismo. Y él decía que hay una tendencia natural en los seres humanos a buscar lo que nos hace bien, ¿cierto? O sea, a autopreservarnos. Luego, Crisipo, que es el que le siguió, que es otro filósofo, decía, sí, hay una tendencia a buscar lo que nos hace bien, pero cuando estamos buscando lo que nos hace bien, nos encontramos que lo que nos hace bien a nosotros, usualmente también le hace bien a los demás. Entonces, para hacernos bien a nosotros, es bueno hacerle bien a los demás. Y luego Hierocles, que es otro filósofo, hoy le estoy dando una mini clase de filosofía, habló de círculos concéntricos y decía, primero estoy yo, luego está la familia, luego están los seres cercanos, luego está la comunidad. Y el ser humano se va apropiando de todos estos, digamos, estados de manera gradual. Primero se preocupa por sí mismo, luego por la familia, luego por la comunidad, pero los estoicos tenían como objetivo acortar esa preocupación moral y acercarnos rápidamente los unos a los otros, sabiendo que ahí estaba el verdadero propósito de vida. Eso es oikeiosis, es grande, es un concepto grande que, por eso les digo, para mí se enmarca en un egoísmo iluminado. Me intereso por otros, les ayudo para ayudarme a mí mismo y me alío con los que me van a ayudar también a mejorar y a crecer. Ahora sí, ¿por qué invité a estos dos hombres hoy aquí? Además de que Santi ya es como medio co-host de Pet Talks, siento que ellos en mi camino han representado fielmente lo que significa oikeiosis. O sea, sí, aquí te revelo. ¿Por qué? Santi, para empezar, pues, además de que es un gran amigo, y Seneca había cosa que decía y era, cuida a tus amigos y alíate en momentos de enfermedad, ese lo tenía él clarísimo. Santi, además de ser un gran amigo, literalmente me ha acompañado en mi proceso de crecimiento. O sea, le tocó el primer metas conscientes de Serenamente, fue el que me ayudó a lanzarlo, fue el que me dio esos consejos cuando me daba demasiado miedo hacer cosas en vivo, el que ya la tenía demasiado clara, que sabía cómo abrirse a las personas, que sabía cómo crear comunidad. ¡Tarán! Y siento que también para él ha sido como un apoyo que ha estado ahí incondicionalmente. O sea, esas amigas que él sabe que nos llevamos en el corazón. Entonces, además de eso, y porque es también un pensador profundo, está hoy invitado aquí. Él ahorita tiene un gran proyecto en toda la parte inmobiliaria, donde también lo ha hecho de manera en alianzas. Entonces, bacano saber cómo está desarrollándose en ese ámbito. Y toda su historia también está llena de mentores. Sí. Entonces creo que es ideal para el espacio de hoy. Siento que él nos va a ayudar mucho en esa primera pregunta que mencionamos. Y por este lado tengo a Sebas. Sebas es también psicólogo,
también un pensador profundo, que se cuestiona la vida. Creo que él decidió, consciente o inconscientemente, no pasar por esta vida en vano. Para mí eso es lo que sea significa. Y también es creador de una teoría que se llama OVMO. Yo la he tratado con él también en Metas Conscientes. Entonces, también por este lado, se ha estado en todo mi proceso de Serenamente y me ha acompañado en varios también programas que he hecho pues para la comunidad. Y como ha sido tan pensador de cómo funciona la mente, los cerebros, ese cerebro instintivo reptiliano, de cómo nos activa para llegar a una versión superior de nosotros, que eso es un poco paradójico, uno pensaría como la mente racional te va a llevar a estados elevados del ser humano, pero Sebas muestra cómo activar de manera efectiva esa parte más instintiva puede antes desarrollar en ti estados superiores. Entonces, creo que nos va a ayudar más por esa parte de cómo hago entonces para usar mi mente para conectarme con otros a mi favor. Entonces ahí vela pensando que esa va para ti. Entonces, bienvenidos a los dos. Qué rico tenerlos por acá. Me gustaría saber, antes, digamos, de empezar con las preguntas que acabamos de mencionar, para ustedes qué es iqueiosis o cómo lo ven en su vida de manera breve para que las personas empiecen como a digerir en otro tipo de palabras a las que de pronto yo ya mencioné. Un porqué muy grande también, Juli, del por qué yo decido sentarme en estos espacios. Dios Que mío. encontré uno de mis propósitos. Y es que así yo no quiera, así yo intente esconderme de la cámara y de la parte digital, hay algo que me jala de vuelta. Yo no sé si ya, pues además de Tiene Juliana, pues, nombre. y no sé dónde lo escuché, en estos días lo escuché y me pareció muy interesante, y es que yo tengo la habilidad de sangrar al frente de las personas. Wow. ¿De qué? Sangrar al frente de las personas. Qué lindo eso. Y eso, la verdad, primero que todo, me ha llevado a unos caminos de mucha introspección y segundo, yo creo que también le ha aportado a muchas personas en su propio camino. Como la vulnerabilidad, ser vulnerable. Sí, 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 porque eso es tener esa capacidad de vivir procesos oscuros y poder racionalizarnos, no dejarse agobiar por ellos, detenerse en ellos, hasta disfrutarlos, que jalando algo del primer episodio, ya en la luz, ya después de la tormenta, yo digo, hasta pude disfrutar esa oscuridad y aprendí de ella lo que quieran. Entonces, bueno, la pregunta es puntualmente ¿Qué en entiendes cuanto, por qué oikeiosis? entiendo por este término. ¿O cómo lo vives de manera, pues, de sencilla y práctica como para empezar? Como... Yo lo entiendo de la siguiente manera. Podemos como que asumir un camino individual y yo creo que eso nos tomaría miles de años. Pero si tomamos quizá lo más primitivo de nuestros seres humanos, que es ser una comunidad, porque yo creo que el ser humano, desde que es humano, está en comunidad, podemos avanzar mucho más rápido y yo creo que por eso también se crearon civilizaciones y la civilización misma es la que nos ha hecho avanzar. Entonces, por ejemplo, hoy en día, la capacidad de tener mentores nos está permitiendo avanzar a un ritmo supremamente acelerado. O sea, yo hoy, en vez de leerme un libro entero que me hubiera tomado 2 semanas, me escuché un podcast de 1 hora, que estoy obsesionado con este man que te mandé, que seguramente vamos a empezar a compartirlo, y hoy me cambió la vida. Hoy me llevé de él algo que creo que va a aplicar de por vida. Entonces pude absorber algo de él. Asimismo, hoy, a través de este live, yo voy a poder brindarle algo a alguna persona que está escuchando que va a poder quedarse con eso y todos vamos a avanzar. Entonces yo creo que habla de nuestra capacidad colectiva de apoyarnos en nuestro camino hacia algo superior. Capacidad colectiva de apoyarnos. Me Sí. gusta, súper. ¿Sabes cómo lo entiende? Bueno, por mi lado, como que lo primero que se me ocurre es pensar en mi camino y cómo lo he utilizado yo y cómo he aprovechado el estar con otros y el unirme a otros. Y digamos que casi que solo el camino de Neo,
cómo creamos Nevo como un gesto de crear tejido, de crear comunidad. Desde ahí eso ya habla mucho, ¿cierto? Yo recién me gradué de la universidad y empezar con mis socios a crear una plataforma que conectar personas desde la diversidad. Se podría decir que yo llevo 7 años dedicándome a conectar personas, a generar como todas estas dinámicas entre las personas. Por ejemplo, a mí algo que me rayaba mucho cuando salí del mundo profesional es como que hey, aquí porque todos somos como burbujitas, como que cada industria, cada Ujú. conocimiento es diseñadores con diseñadores, abogados con abogados, médicos con médicos, como que cada conocimiento se volvió como una esferita. Yo decía, ¿qué pasa si habla un youtuber con un vicepresidente de Sura? ¿Qué pasa si habla un psicólogo con un diseñador de modas? ¿Qué pasa? O sea, yo decía, o sea, imagínate todo ese conocimiento como horizontal, o sea, parar de, todos estamos como un conocimiento vertical, ¿cierto? Es como que el médico sabe de medicina, luego sabe del pie, luego sabe de los dedos, luego sabe el dedo pequeño del pie, o sea, como que siempre el conocimiento se ha verticalizado y se ha... Pero yo creo que estamos en una fase de humanidad donde vamos a empezar a ver un conocimiento horizontal Ujú. y sistémico. Y la única forma es juntarnos, pues juntarnos. ¿Qué tal que lo que se está aplicando por allá en la ingeniería sea una cosa que en la gastronomía se haya tratado de resolver hace años y Ujú. simplemente falta una conversación cruzada? Entonces, bueno, desde Neo eso es pura Oikeiosis. oikeiosis, ¿sí o Sí, qué? todo el mundo es como, Digámosle pero, oike. oike, oh, me gusta, oike. Desde, simplifiquemos, desde Neo es pura oike, ¿cierto? Es pura unión y colaboración. Ahora ya, yo como persona trabajo siempre en grupos y ahorita les voy a hablar de un concepto como el Sinius. Mm, ¿Lo han escuchado? mm, mm. Ahorita les voy a contar un poquito qué son los Sinius y cómo pues, se puede cambiar la figura. Yo creo que esa es una de las preguntas que nos vas a hacer, entonces por allá me tiro esa Ok, bomba. Pero sí, o mejor dicho, respiro oike. oike. Entonces, por aquí tenemos como esa actividad colectiva que nos ayuda a avanzar. Dijiste algo muy bacano, conversaciones cruzadas. Creo que conversaciones cruzadas que nos ayudan también en esa unión y colaboración de la que hablas, o sea, finalmente avanzar más rápido. Esto nos lleva a la primera pregunta que les comentaba ahorita y es, bueno, en verdad me voy a saltar esa y ahorita vuelvo a ella, que era la de cómo sé ya estoy listo para ayudar, pero ¿ustedes qué consideran? O sea, llevando de la manera práctica, ¿qué tanto se avanza más solo o cuándo es bueno tener esos espacios, digamos, de soledad y de creación? ¿Cómo saber cuándo aliarse, con quiénes y cuándo es el momento oportuno o para qué situaciones? Que siento que, al menos para mí, es una pregunta que me ha pasado. Usualmente cuando creo las mejores cosas, a mi parecer, que he creado para Serenamente, para mí, metodologías, metas conscientes, Serenamente en sí, ha sido cuando me voy para otro país, literalmente entro en concentración extrema y enfoque total y eso ha hecho que la creación o toda esa energía tenga, digamos, que una descarga en metodologías estructuradas. ¿Qué me ha pasado ahorita en el accidente? Totalmente al revés. Mm. Habría sido imposible, literalmente imposible haberlo hecho sola. O sea, desde las enfermeras hasta los médicos, hasta los terapeutas que me han ayudado con la parte, digamos, ya corporal, que me ponía a pensar, ¿será que si es de estar solo o acompañado, o más bien es de estar en el ambiente adecuado para lo que estás necesitando? Porque el haber estado sola en un momento de accidente hubiera sido fatal, o el haber estado acompañada, pero por ejemplo en un circo, hubiera sido fatal. Entonces a veces me pregunto si es que de pronto cuando yo estaba en esos procesos de creación, pues lo hacía sola pensando que de pronto aquí no era el lugar, porque de pronto el ambiente para lo que yo quería crear era un circo en una necesidad de pronto diferente, en ese momento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es mejor
tener su espacio solo, cuándo hacerlos, cuál es el momento adecuado. Yo, pucha, este mensaje sí que quizá es uno de los mayores cuentos de mi vida que guían mi existir y es lo siguiente, y esto se lo tengo que atribuir al doctor Jordan Peterson que me lo enseñó y a la Biblia. En la historia de Abraham, Dios es aquello que llama al hombre a la aventura. Es la voz que le dice a Abraham a los 75 años, te vas de tu carpa, de tu padre, donde tenés todo y sos millonario y sos un príncipe y vas a emprender una aventura en la cual te vas a perder, además. Y va a haber oscuridad, sufrimiento, duda, incertidumbre y todo. Y él acude a esa aventura. Yo creo que esa es la historia que yo vivo, pero hoy la cuento desde otro punto de vista. Y quizás es cíclica, pero en este momento la quiero contar como desde un punto ya más de después del desierto, como los judíos, después de que Abraham tiene algún retorno a casa, o como Siddhartha, o como todos estos grandes profetas y sabios. Entonces, quizá hay momentos donde sí hay que perderse y estar solo en el bosque o en un viaje o en un emprender o encerrado en la casa o montando un negocio solo. Quizá esos momentos existen, pero también existen momentos donde hay que tener ese retorno a la casa y empezar a compartir en comunidad. Y ambos son súper valiosos. De hecho, algo que he observado yo es que aquel que emprende un viaje, cuando vuelve a la casa, tiende a ser recibido con un banquete. ¿Por qué? Porque trae sabiduría, trae experiencia, trae conocimiento, cometió las cagadas que ustedes quieran y las personas anhelan poder aprender de esta persona, sobre todo aquellas personas que nunca emprenden un camino solitario. Entonces, para la comunidad eso es súper valioso. Y también yo creo que para uno que fue la persona que emprendió, porque a veces empieza uno a compartir esos conocimientos adquiridos, a hacer un grappling mental con personas como ustedes y empiezan a chocar con ideas, sí, pero esto, sí, pero aquello. Y también como dicen en la Biblia, donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo para acompañarlos. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a surgir una verdad más profunda. Entonces, ambos, en su momento y en cuanto a su necesidad, pues presente como individuo, son importantes. Pronto antes de dar la palabra a Sebas, y acá pensando lo que acaba de decir Santi, es como ambos, y siento que aquel que ha estado solo logra estar en comunidad de una posición diferente, porque puede de pronto saber que es capaz de sobrevivir en soledad y no está como ese apego o esa, digamos, identificación total con lo que piensa la comunidad, sino que él logra de pronto verla desde otro punto de vista. O sea, como que desde lo que he experimentado y visto también a mi alrededor, siento que todos en algún momento necesitamos esas, como confrontarnos con eso que hemos visto alrededor y ver cómo lo reconstruimos en nuestro interior para luego volver. ¿Sabes qué piensa? Me voy a unir mucho a lo que decías al final, y es que hicieron un estudio, y aquí voy con el concepto de simios, y es que hicieron un estudio a los grandes genios de la humanidad. Siempre se creyó que los grandes genios de la humanidad, como Einstein, como Da Vinci, eran como genios aislados, pues como que "Ey, ¿de dónde salió esta gente?". Y siempre se creyó que creaban en aislamiento, que estaban en su laboratorio, en sus estudios, y que eran como genios aislados. Y realmente revisando sus biografías, autobiografías, como las personas que están alrededor haciendo diferentes estudios, se dieron cuenta que estos grandes genios de la humanidad realmente no se comportaban como genios, ¿cierto? Como genius, como que realmente no estaban tan aislados, sino que hacían parte de una cosa que luego se llamó simios, y era que ellos como que tenían grupos de genios a través de los cuales validaban sus ideas. Entonces, por ejemplo, hay uno muy famoso, de hecho en Colombia hubo uno muy famoso entre
entre Fernando Botero, Gabriel García Márquez, y se habla como de una especie de logia que hubo acá entre artistas y creadores. Em, y en general se ha demostrado esa red, ese comportamiento en red, que lo que apunta a este concepto es que realmente lo que los llevaba a crear movimientos tan Ujú, importantes era la capacidad de entre ellos validarse las ideas. Entonces ellos creaban, creo que pasaban por un proceso de creación solos, ¿cierto? Se aislaban, creaban, pero antes de sacar algo, como que se unían a otros genios de otras industrias, ujú. de otros artes, y empezaban a pivotear sus ideas. Y es en esa interacción cuando realmente lograban crear movimientos. Entonces así nació el Renacimiento, pues como muchas cosas muy importantes. De hecho hay uno muy famoso últimamente que son, le llaman los The Three Amigos, que son tres directores de cine mexicanos, que son Guillermo del Toro, bueno, se me escapan los otros dos, Ujú. que funcionan en cines. Ellos, cada que van a sacar un guión, siempre se reúnen los tres, se hacen retroalimentaciones y la gente empezó a ver ese comportamiento extraño, como que estos manes, ¿por qué? Como que... Y de hecho empezaron a ver que sus guiones tenían como una conexión. Como que este man podía sacar The Shape of Water, este otro podía sacar una cosa totalmente distinta, una película totalmente distinta, y como que en el fondo se unían. Y a la gente le pareció muy extraño hasta que eso estalló y se empezaron a ganar los Oscars seguidos. Cuando no se lo ganaba uno, se lo ganaba el otro, se lo ganaba eso. Mejor dicho, ese cine se estalló y crearon un movimiento en el cine mexicano. Entonces, la respuesta para mí es, pues miremos cómo se comportaban los grandes genios, que realmente no eran tan aislados como parecen, funcionaban en red, Mm. pero hago otro llamado, otro apunte, y es de quién, ellos no iban a donde cualquiera pedirle su opinión. Exacto. Uy, O sea, sí. ellos no se iban a, ¿cierto? Y esto lo digo con mucho respeto porque creo que también puede generar mucha confusión. Yo no puedo tener una idea y salir pues a ventilarla por todo el mundo, y a pedir la opinión a cualquiera porque eso puede confundir, Sí, sí. sino que ellos eran muy selectivos a quién le pedían su opinión. Entonces, ahí estamos caminando sobre líneas muy Ujú. bacanas. Entonces, bueno, para concluir es, yo siento que deben haber momentos de incubación y de creación individual, pero creo que siempre vale la pena el tema colectivo y la unión con otros. Ahora, de quién te rodeas y a quién le pides tu Sí. opinión es muy importante. Por ejemplo, cuando yo viví mi adicción, es uno de los problemas que creo que me ha atrapado. En la adicción vos te encontrás círculos que validan tu adicción y empezás a creer que no, yo no tengo ningún problema, es la sociedad la que está rota, esto es sano para mí. Entonces hay risas, hay un compartir, hay una así, uno cree que está debatiendo ideas, pero está hablando tonterías. Asimismo, también hay peligros en Internet hoy en día de, por ejemplo, los jovencitos que se enamoran de un gurú que esté de moda, ni siquiera intelectual o que tenga un conocimiento valioso, sino que sea capaz de mover masas con su mensaje y lo siguen a muerte. Entonces también es, uff, ¿a quién estás siguiendo? ¿O con quién te Ujú. estás congregando? O vámonos a lo que estamos hablando, o lo que nos congrega uno de los temas, el estoicismo. Su nombre nace de la estoa. ¿Y qué era la estoa? Un lugar donde se reunían varios filósofos a pensarse juntos. Y no todos podían hacer parte, digamos, de esas congregaciones, pero fue, digamos, que de esas conversaciones en la estoa que nace la disciplina del estoicismo y que habían escuelas, la escuela de Epicteto, entonces eh, se hablaban, digamos, de sus enseñanzas, pero también en grupo. Y creo que esto es muy bonito porque de alguna manera calma algo que yo tenía como dentro de mí, como de, pucha, es que no lo puedo hacer aquí, me tengo que irme por un lugar para poder crear cosas que yo diga, wow. Y tal vez es el ambiente que estoy creando en el lugar donde estoy. Por ejemplo, algo que habla mucho este autor James Clear, el de hábitos atómicos, él dice, factor principal para llevar a cabo el comportamiento que tú deseas, únete a una sociedad o a un ambiente donde sea recompensado aquello que quieres instaurar. O sea, donde esa persona que quieres ser sea aplaudida. Ujú. Donde esos comportamientos que quieras adoptar sean recompensados. Sí,
de lo contrario, es muy duro. O sea, es muy duro. De pronto uno a veces, no sé, aquellos que de pronto cuando tienen una familia que come extra, ultra procesados, teniendo el tema de la semana pasada, y uno tratando de pronto de adquirir nuevos hábitos de alimentación. Por ejemplo, cuando estuve un tiempo en Australia viviendo, fue re fácil ser medio vegana porque vivía con una vegana. O sea, es como usar cosas que ya hay en la naturaleza, como las personas que están a su alrededor, pero seleccionarlas inteligentemente. Creo que ahí vamos abordando esa primera parte. Ahora sí, con esa pregunta, digamos que ya es, bueno, ¿cómo escojo mi ambiente? ¿Cómo escojo un mentor? ¿Y cómo sé si estoy listo para ser uno? Hay como un momento, hay una graduación, bienvenido a los mentores. ¿Alguno de los dos ha tenido un mentor? ¿Cómo lo escogió y siente que está en el momento de ser uno? Yo- sí, pues por supuesto, toda mi historia digital gira en torno, pues ya no, ya llevo 3 años independiente, pero durante 7 años giró en torno a un mentor. Y es muy curioso porque a mis 19 años la vida me pone a un señor con mi mismo apellido. Y, a ver, yo eventualmente voy a soltar esta información públicamente. Y entonces el momento es ya. Pues ya, Vas a oh, sangrar. A mí no voy a sangrar. Hoy estamos en la luz. Hoy la verdad estamos en un lugar muy bonito. Eh, a mi mentor y a mi novia actual los conocí exactamente igual. Y eso es algo tremendo. que estoy observando mucho, hijo de madre, porque no puede ser algo aleatorio. Yo, cuando conocí a mi mentor, él y yo, al conocernos ya sabíamos que estábamos destinados a ser. Pero impresionante, o sea, desde el primer Amor a apretón de primera manos vista. fue como que una energía que uno siente y uno, pucha, como, así como en la lectura se hace foreshadowing, o en el cine, eso como se dice en español, no quiero ser un puto snob, pero a lo bien no sé eso en español, No ¿qué palabra sé. es? Cuando el cine y la literatura te empiezan a dar señales de lo que el futuro será. Pronósticos, Foreshadowing, búsquenlo. oráculos. Es, sí, no sé cómo se dice, Presagios. algo así. Entonces, en el instante en que yo lo conocí, la energía fue impresionante y mi primera misión con él fue traducirle en un auditorio de 700 personas. Yo no sabía traducir, pero ese día traduje como si lo hubiera hecho desde hace 1000 años. Era hecho para mí ese momento. Y en el primer almuerzo que nosotros tuvimos, él me dijo, usted va a trabajar para mí. Y trabaja para mí o estudia en la universidad. Y yo renuncié a la universidad, camino tradicional que ya también estaba establecido en mi vida y yo me desvié, pero mi desviar no fue desde una incertidumbre de qué va a pasar, no, fue una certeza absoluta de que listo, me voy por este camino. Y ese señor tuvo una influencia en mi vida enorme, todavía la tiene, porque todavía me siento con él mínimo una vez al mes, curiosamente ya como amigos, ya como en una relación más horizontal. Pero esa relación fue sumamente importante en mi vida. ¿Por qué se dio? Porque fue un hombre que admiraba profundamente y para mí un hombre para el cual ha sido tan difícil la subordinación. Con él tenía todo el sentido. Yo quería ser lo que él era. Después me tocó aprender que tenía que aprender a ser lo bueno que él era y aprender a no ser cosas malas que él era, porque todos tenemos cosas buenas y malas. No estoy diciendo que él sea malo, sino que uno no puede aprender todo de Oh, todo humano porque somos humanos. Quizá todo de Dios, de pronto lea el mensaje de Jesús y péguesele del todo, pero a un humano no. Entonces eso fue algo muy bonito, algo que me enseñó mucho, que me sigue enseñando. pero tú sientes que lo escoges, o sea, en algún momento te dijiste, escojo a este hombre como mi mentor.
Pues sí, pero fue un día y fue un sentir y no fue un análisis, fue, este es el man. Pero tú ya tenías claro que en tu visión había una imagen de lo que querías hacer que se asemejaba a él, o simplemente dijiste, este es el man, pero lo sentiste, o no, ¿cómo fue eso? O En sea, mi mente había una visión de aquello que yo quería hacer y yo nunca había visto a alguien tan semejante a esa idea. Entonces por eso creo que fue tan claro como que yo a este man lo sigo, ok. pero yo no sé si esa deba ser la guía, porque me imagino en este momento, entonces, por ejemplo, una niña en cuarto de primaria que empieza a ver a una famosa influencer y la influencer está bulímica. Por ahí te vas también. O tanto que le pasa a los jóvenes y que seguramente me pasó a mí porque a mí me influenció mucho el rap, el hip hop, la cultura pop tradicional pues americana en cuanto al cine y demás y digamos que mis referentes de adolescente eran muy marihuaneros. ¿Y por dónde creen que me fui? Entonces, yo no sé si esa debe ser como la razón por la cual uno escoge un mentor, pero para mí sí la fue en ese momento. Y me acuerdo que fue un sentir muy profundo que yo dije, por aquí me voy. A lo mejor eso siente la gente con las carreras universitarias, que yo nunca lo sentí. Es como que, uff, no, la gente que yo admiro se está yendo por acá, yo me meto por acá. Pero fue muy real, muy real. Entonces como que siento que con lo que dices es importante tener una visión de a qué queremos llegar, pero es una visión de pronto analizada conscientemente, o sea, porque tal vez los Sí, referentes que uno tiene es pequeño, no han pasado por un proceso de revisión, ¿cierto? Entonces, de pronto una pregunta en este momento, creo que es difícil encontrar un mentor si no sabemos qué estamos admirando. sí. Entonces, ¿qué estás admirando en este momento? ¿Qué te hace soñar, uff, me quiero parecer a esa persona? Y digamos que ese puede ser un primer paso, si lo fuéramos a nombrar en pasos, para llegar a acercarme a un ser que materialice aquella visión que yo estoy teniendo de lo que quisiera llegar a ser. Entonces, ok, esa visión estaba, se surgió esa relación y él ya había sido mentor de otras personas, él como dijo, o sea, lo que hablamos ahorita, como cuál es el diploma para ser mentor. Un experto mentor. En ese momento tenía 35 años de trayectoria en aquello que yo quería hacer. Ya había sido mentor de otros. Ya había criado a 3 hijos, que algunos ya estaban en sus 30. Mentor de muchos y una capacidad impresionante de liderar con amor y genuinamente, porque ojo, también yo tuve mucha suerte. A mi mente adolescente lo coge un hombre que me quisiera manipular y por ahí me voy. Yo digo que yo tenía la madera para estar metido como en un culto, Dios porque mío. me entregué Sí. como se entrega un soldado al ejército, como se entrega un fiel a un credo. Sí. Yo me entregué y me fue muy bien porque fue un hombre supremamente respetuoso y que desde el amor era un deseo profundo de enseñar. Y yo siento hoy en día, de hecho ya después de haber abandonado su casa, porque la parte más importante después de 6 años fue dejar a mi mentor. Y ya después de haberlo dejado, siento que él agradece mucho eso, seguro él también creció gracias a eso. Yo fui súper útil para él y para su organización. Entonces fue una relación muy bonita y muy, muy importante en mi vida. Como productiva. Podríamos decir, Santi, entonces que en ese caso, tener, digamos, un mentor o tener ese diploma de mentor involucra haber ya atravesado ese proceso de transformación en ti Sí, mismo. sí, sí, Y eso es como un cierto tipo de diploma, por así decirlo, en esa actividad en específico en la que uno quiere enseñar. Sin embargo, también he pensado que ya llevándolo
cómo me he sentido. Por ejemplo, no sé si a Sebas le pasó lo mismo. Yo como que me demoré varios espacios de metas conscientes, varios consultantes, como para sentirme psicóloga. No sé, como que, quiero decir, sí, puedo acompañar a otros. Porque el diploma físico de la universidad es como, bueno. Entonces, Santi, digamos, nos da una luz ahí, es ese proceso de transformación de pronto en sí mismo que le da un permiso para acompañar a otros. ¿Tú has tenido un mentor de pronto en tu vida? Ahora estás acompañando también a otros. ¿Qué sientes o qué momento te da ese permiso? Bueno, mi percepción es muy específica, ¿cierto? Es que yo siento que todo el mundo es un mentor, ¿cierto? Todo el mundo es un mentor. Y yo te hago una pregunta a ti. Dios mío. Si tú estás cocinando en tu casa con amigos y te embalas con una receta, ¿a quién llamas? Probablemente pienses una amiga, La mamá. listo. Llama a tu mamá y te desembaló y no fue tu mentora en ese instante. Si vos acabas de tener un hijo y pucha, vas a vivir esa experiencia de maternidad, ¿a quién llamas? Seguramente se te ocurrió una prima, que yo creo que todos somos mentores, ¿cierto? Y Santi me inspira mucho como hablar de un concepto y es que esa perspectiva de que todos son mentores, inclusive la señora del aseo, que me mentorea muchas cosas, el trabajador de X tema legal, o sea, si bien como que es el respeto a que cualquier persona tiene algo por enseñarte, también hacia arriba hace que si tú exaltas todo, también dejas de idealizar tanto hacia arriba, Mm. ¿cierto? Es como que un tema, esto es una cara de la misma moneda, es como, si bien resaltas y respetas y enalteces lo que te puede enseñar cualquier persona, también eso te lleva a que el que tú ves como el super mentor, no lo idealices tanto tampoco. Como que los más tesos no son tan tesos y los que menos tesos crees son más tesos de lo que tú crees. Entonces eso Qué me da una hermoso, perspectiva me muy linda, encanta. sí, me da una perspectiva muy linda de saber que cualquiera es un mentor en algún nivel. Si yo necesito descurtir unos tenis y estoy embaladísimo, mi mentora es Marujita. Entonces, te lo juro, y se me vuelve mi mentora toda la mañana. Pero si yo necesito saber volverme un padre pues yo llamo a Simón, mi socio, y yo sé que Simon, pucha, me pega la mentoría de su vida en ser papá. Si yo tengo un problema de pareja, yo sé aquí. Entonces, como que muy lindo ver un mentor en todo el mundo. Y eso me lleva a la otra respuesta, es que tú dices, ¿en qué momento uno es un mentor? Yo creo que uno, eso lo llevas a la experiencia y es como qué camino has recorrido y en qué momento tú sientes que si alguien necesita tu apoyo, pues puedes darle una luz, ¿cierto? Pero sintámonos todos mentores, o sea, cualquier persona tiene algo por enseñar y una mentoría que dar. eh, Sepamos enaltecer y entender lo que podemos aprender de cualquier persona que antes no veíamos tan importante. Sí. El que menos piensa uno pega a uno la lección de la vida, pero también los que vemos hacia arriba, los que enaltecemos y vemos por allá montados, no los idealicemos tanto, porque en esa Sí. idealización nos vamos a llevar unos buenos de simples. Lo que estaba Y hablando creo que ahorita. el regalo, incluso el regalo más lindo que le podemos dar a esas personas que no nos hacen es no idealizarlos tanto. Sí, sí. Si yo estoy en un nivel de esos, ¿cierto? Que ojalá pueda estar en un nivel donde levante mucha admiración. Si algo yo le pediría a la gente es como que, hey, no me idealicen. O Mm. sea, Chinco, Sebas, o sea, está aprendiendo a la par de todo el mundo y creo que el que más te idealiza, más está esperando la mínima cosita para, Sin duda. para hundirte y como para pegarse a Y algo. decir, no, ya no es lo que pensaba. Exacto, la idealización es muy peligrosa, entonces, o sea, no idealicemos a los mentores más tesos, pero tampoco menospreciemos a ese mentor que está en la calle, ahí al lado y que no lo estás viendo. Como Miguel el indigente. Ah, el que... ¿Quieres contar? Bueno, volviendo al primer capítulo, cuando el día cero, no, día cero es cuando sucedió. Día uno, cuando yo terminé con mi exnovia, por donde yo vivía había un indigente
yo a este man le tenía rabia porque estaba volviendo mierda al espacio, literal con popo humano y botellas y de todo, y además su aspecto físico espantaba a mis vecinas y las asustaba, y yo pensé cosas muy feas. Pues un día yo dije, yo le voy a hacer un daño a este man, pues así mal. Estaba igual yo en un estado también muy negativo. Pero el día uno, con la mayor empatía del mundo y derrotado y temblando y sin saber qué hacer, sin saber cómo para dónde coger, lo vi y sentí solo amor y me senté con él hora y media a conversar. Ay, 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 ese man me enseñó más que cualquiera. La lección sencilla fue, egoísta. Estamos hablando de un egoísmo aquí, de cómo yo aprendí de otro. Eso, Egoísmo iluminado. sí, yo le di de qué comer, le di ropa, le di implementos de aseo y él también gozó. Él me dijo que hace años no le hablaba a alguien a los ojos, listo. Él también tuvo algo, pero eso fue para mí. Una Porque, mentoría uy, sí, loca. o sea, y la lección fue muy cruda, no fue hermosa, fue o despegas ya o allá puedes terminar, porque vos también sos drogadicto. Ujú. Y ay, ay, ve a dónde me tiene hasta el No. día de hoy, pues me levanto todos los días y pienso en eso y vamos para adelante. Entonces sí, sí, bacano eso. También Omo ahí es de yo inferior, Emocionado. sí. Le pega Sí, una amenaza eso, inspiradora. uy, cada que cruzo esa calle, que es casi todos los días, pienso en Nobmo. Hmm, Serio, serio, serio. Pienso en eso. Eso quedó en mi mente anclado. qué nota. Eso es muy poderoso. Ahí libera uno mucha energía. Y creo que también, o sea, de alguna manera lo que tú nos dices que me parece una reflexión muy bonita y es tener, digamos, la visión de que todos pueden ser mentores. Aún así creo que rescatas un poco lo de Santi, que es, pero esos mentores que hayan hecho la transformación que tú estás buscando, así sea en la cocina, en la crianza, ¿cierto? Creo que también hay una disposición de vida que nos ayuda a que esos mentores lleguen. ¿Por qué? Sí. Porque siento que a veces como que dónde encuentro uno y cierto, como que quién me enseña, aprendo aquí, aprendo allá, como con quién conecto. Pero algo que podemos conectar en este momento con el primer, bueno, ese fue el segundo que tratamos, Memento Mori, y es que Memento Mori nos ayuda a recordar que vamos a morir para no tener pena de abrirnos o vergüenza abrirnos a personas y a querer conocerlas. Porque es en esos espacios donde a veces encontramos mundos nuevos. Mm, Para mí ese ha sido uno de los aprendizajes más grandes sí, sí. como que he tenido en mi vida, o sea, literalmente en mi vida. Y es que si ustedes me ven sentada en un aeropuerto o donde sea, hay una disposición enorme por conocer al que está a mi lado. O sea, Mm, pero como si fuera una tarea del día. O sea, no es como ya sé que en el otro hay todo un mundo enorme de oportunidades que me pueden ayudar a mí. ya. Yo no me voy a perder un kit de herramientas gratis. No, o sea, y me pasó, por ejemplo, en Bali, cuando estaba allá en Indonesia, el mentor que ahora tengo, que me está enseñando cómo aprender a canalizar mensajes, digamos, de frecuencia de creación, o sea, eso es otro tema que luego hablamos. Lo conocí porque en una sesión de Muay Thai, él dijo en voz alta que le preguntaban de dónde eres y él dijo, no, pues de ninguna parte, llevo 10 años viajando por todo el mundo. Click, switch on, Juliana Memento Mori, hay que conocerlo. O sea, es como, y fui y le hablé, hola, ¿cómo estás? Como así que llevas, no, yo necesito entender, o sea, sin pena, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Igual me voy a morir, Mm, no importa. Resultó siendo un neurocientífico graduado de NYU, que además es canalizador y viaja por todo el mundo dando sus servicios. Ya, ¿qué mejor persona para lo que yo quería hacer en Bali, que era crear un programa de meditación? Yo que como, vida, me lo demuestras una vez más. mm, Siempre, o sea, así sea un consejo, así, lo que sea, no perderse la oportunidad de interesarse por otro. Cuando te interesas por otro, te estás ayudando a ti mismo. Por ejemplo, hay otras personas que dicen, no, guardémonos los proyectos y no digamos en qué estoy trabajando. Yo, por ejemplo, voy en contra de, obviamente hay que escoger, ¿cierto? Lo que decía Sebas. Pero es que el otro es una caja de oportunidades y herramientas y de
conocimiento. Yo le cuento que estoy trabajando serenamente, que tengo este obstáculo, porque también tenemos una disposición a ayudar y sé que el otro, si de pronto tiene alguna herramienta, me la va a dar. Yo no me pierdo la oportunidad, por favor, no se pierdan la oportunidad. Siento que a veces subvaloramos los seres humanos y tenemos tantas cosas para dar, pero también está en nosotros abrir el espacio para que el otro nos dé. Uy, sí. Es importante esa parte. Mira esto. Pues totalmente relacionado con eso. Cuando yo era un marihuanero, yo viajando por el mundo y viajé mucho, y pucha, porque en una época cada 8 días estaba montado en un avión, y en mi vivir, yo al parche que llegara me encontraba a otro marihuanero y tenía para fumar. Ujú. Por esa época también, curiosamente, yo era muy cerrado. A mí me han tildado de mala clase y hasta de autista, porque yo antes era en mi mundo y en silencio y no me gustaba interactuar con las personas. Ya entiendo que era un tema de merecimiento. Ahora, en contraste, en esta nueva realidad que estoy viviendo, ya como en una luz encontrada, hago lo contrario. Ya estoy conectado como tú en conocer personas y me está poniendo la vida en unas situaciones absurdas. Que uno dice, magia. Magia, te voy a contar. No voy a dar el nombre porque me lo pidió y por respeto y porque la persona pública soy yo, porque ya aprendí de mantener relaciones ante las redes quizá más privadas. Pero ¿cómo conocí yo a mi novia actual? Yo sí la conozco. 10 de la noche, estaba yo en pijama. Yo hace por ahí 3 años, bueno, sí, en la despedida de soltero de mi amigo, pero yo, la gente lo sabe, yo no soy de discotecas. Y un amigo me llama y me dice, parce, tenemos que ir a esta discoteca hoy, vamos, acompáñame por favor. Y yo en pijama a las 10 le digo, bueno, venga, pues yo lo acompaño. Y yo voy, y así como conocí a mi mentor, así mismo, desde la entrada de la discoteca había una pelada. Y yo, marica, es especial. Rápidamente bailamos y las primeras palabras que me dice ella ya se me voltea y me dice, ¿tú crees en Dios? Ay. Y yo le respondo como le contesté a mi mentor, sin miedo, sin ansiedad, sin estar sorprendido. Sí creo en Dios. Y yo listo, pues ya, más claro el mensaje. Un mes después ya somos novios y ha sido una gran mentora. Y las personas alrededor de ella me han enseñado un montón. Y asimismo en este negocio de la inmobiliaria. Me llegan las personas que necesito y me enseñan lo que necesito. Y antier me consignaron una casa de 8.000 millones y el dueño me dice, Santiago, venga, siéntese, y nos quedamos 6 horas hablando él y yo. Él contándome sobre sus negocios, sobre cómo empezó. Y así, desde que cambié mi chip, desde que estoy como en este nuevo existir, ya sí me abro a las personas y yo lo veo, es como Dios hablándome a través de ellas. Pero raro, raro, y es un foreshadowing, esa palabra está muy presente en mi vida. Actualmente le presto mucha atención a toda señal porque es como si me estuvieran contando lo que ya viene a continuación. Sí, pero te Muy, abres como a esa que llamamos coincidencias o magia, y siento que ese cambio de chip que mencionas es algo que a veces vemos mucho, es como, ay no, qué pereza ir a socializar, o pues no, como que eso implica mucho esfuerzo, y es como si estuviéramos haciendo algo por otros. Siento que uno de los mensajes de hoy es, lo estás haciendo por ti, o sea, si cambias el chip de voy a socializar, es porque me quiero ayudar a mí mismo y en ese proceso de ayudarme a mí mismo, puedo también ayudarle sí, a otro. Genera como una sensación de interés porque tú te empiezas a interesar por el otro y no hay nada que despierte también mayor la emoción de alguien cuando están realmente, genuinamente interesados por lo que hace. Entonces, despertar ese deseo de ayudarte a ti mismo, interesándote por el otro, va a hacer que el otro se interese más en ayudarte. sí. Me gustaría saber ahora en esa segunda pregunta, y es, ¿qué herramientas podemos tener en cuenta para generar relaciones profundas de crecimiento? Es decir, porque creo que para no todo el mundo es fácil conectar con otros
y de pronto menos en esta era tan digital que a veces también nos ayuda a conectar más de cierta manera con personas en otros países y demás, pero también genera un poco una barrera como de estar todo el tiempo conectados aquí y se pierde un poco el mirar a los ojos, ¿cierto? Cómo generar esas relaciones profundas. También de pronto se vas desde ese conocimiento que tienes profundo mental de que, sí, como, ¿cómo decirlo? Como tácticas que podríamos tener para generar espacios de mayor conexión. ¿Qué se les ocurre? Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que yo me he dado cuenta que una de las mejores formas de crear relaciones profundas y rodearse de gente y que la gente quiera estar contigo y como profundizar en esas relaciones es entender que nosotros somos espejos, ¿cierto? Como que por eso cuesta tanto abrirse, porque cuando tú te abres a los demás no vas a hacer nada más que encontrarte contigo mismo a través del otro. Hay gente que se muere el susto con encontrarse, con verse, porque es que a través del otro que tú te ves a ti. Porque es lo lindo que admiras en alguien lo que estás admirando en ti mismo, porque es imposible, es que técnicamente, cognitivamente, somos proyectores. Todo lo que ves en tu vida, la forma como ves a la gente, es una proyección de ti. Habla más de ti que del otro. Entonces, por eso hay gente que sale y ve cosas horribles y no soporta a la gente, pero es porque no se soporta a sí mismo. Y hay gente que sale a ver lo lindo de todo el mundo, pero es porque se ve a sí mismo de esa manera. Entonces yo diría que un primer mensaje es, entre más te incomode interactuar con otros, revisa qué es tanto tuyo que no quieres ver y qué es ese espejo que estás tratando de evitar, porque el otro es un espejo. Y digamos que eso me lleva a algo y voy a regalar una técnica, yo soy súper práctico y es, para tú ver tus puntos ciegos, te recomiendo mucho algo y es, si tú quieres saber algo que tienes lindo en ti, no sabes que lo tienes, piensa qué admiras de los demás. Piensa en eso esta última semana, a quién viste y admiraste, qué es eso que tú ves algo y dices, ¿qué nota esta persona? ¿Cómo es así de tesa en esto? Eso es algo que tienes en ti y probablemente no hayas visto. Es para notar superpoderes que uno tiene, cosas lindas que uno tiene, que Qué no ha lindo. visto. Sí. Está en qué estás viendo en otros que admires y te guste y eso, mejor dicho, todo ese material lo tienes en ti. No Pero quitan las funciona de ganas. manera contraria y es, si tú quieres saber algo en ti que te moleste y no has visto, no has atendido esto, de nuevo, ¿qué te molesta de los otros? Y ahí estás viendo un espejo también. Entonces yo creo que en el otro es un regalo muy lindo de estar constantemente descubriendo cosas lindas en ti cuando la ves en el otro Ujú. y también cosas que te cuestan y que no te Que gustan hay de por ti, que también estás viendo en el crecer, otro. sí. Entonces por eso entrar en interacciones con el otro es entrar en interacción contigo mismo. Y cómo facilitar, porque digamos que ahí nos Ujú. trae un momento de conciencia para primero preguntarnos qué tan fácil o difícil es para mí esos momentos de interacción. Luego de que hago esa introspección, ya en el momento de la práctica, estamos tú y yo sentados en un... Como rompo Te veo, barreras. yo te voy a pedir un café y yo digo, ay, ese Listo, Sebastián el de Omo, yo ya en esto lo escucho. necesito hablar con él porque es que yo estoy creando. ¿Cómo me acerco? Bueno, miren, lo que a mí más me funciona para crear relaciones profundas y que las personas quieran estar conmigo, rodearme de las personas, es entender que si bien yo estoy siendo espejo, o sea, el otro hace espejo de mí y Ujú, yo me veo en el otro también se está viendo en mí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un espejo bonito, si yo hago que a la persona le encante la versión que él ve a través de mí, lo que estoy diciendo es muy profundo, pero sí. pónganle cámara lenta. Si yo hago que la versión que el otro se ve a través de mí sea linda, que al otro le encante la versión que él es a través de mis ojos, Sí. esa persona va a querer estar conmigo. O sea, si yo decido ver lo mejor del otro, o sea, yo en el otro resalto lo bueno, veo todo lo bueno, como que le hago un momento donde le resalto las cosas lindas, le digo cosas bonitas, así tenga mil cosas malas. Yo veo esa cosa bacana, así sea ese indigente, parce, que está sucio ahí jugando con popó, pero yo me le pego de algo y decido ver la cosa buena que vea, no sé qué es, y decido vérsela, como que a la persona le va a encantar quién es atrás de mis ojos. Cuando a las personas les gusta quiénes son en tu presencia, van a querer estar más contigo y van a querer más estar bajo tu compañía. Ahora, es una pregunta para todos.
a la gente con la que ustedes se rodean, con quienes trabajan, a sus hermanos, sus familiares, sus papás, les gusta la versión que son a través de ustedes. O sea, tus familiares con quienes convives, ¿cierto? A esas personas, cuando se ven a través de tus ojos, les gusta la versión que son a través de tus ojos. Yo muchas veces, por ejemplo, lo confieso, con gente muy cercana, yo decía, puta, yo siendo esa persona, a mí no me gustaría la forma como yo lo veo. Claro, con razón. Claro. Entonces, yo sé que es un juego de Y al palabras. revés también se va, o sea, cómo nosotros buscamos activamente rodearnos de personas en las que nuestro reflejo Nos gusta. y se engrandezca. O sea, porque si estamos cerca de un ambiente que nos refleja ciertos atributos positivos en nosotros, es más fácil desarrollarlos, que es lo que conectábamos con el inicio. Qué lindo eso. Y cómo no ser, digamos, un adulador mentiroso. Porque siento que a veces también me he encontrado con personajes así. Sí, Y que, pues ¡le claro. tocamos un botón! Y uno a veces lo ha sido, ¿no? A veces uno lo ha sido. Es más, a veces toca hacerlo. En mi negocio inmobiliario, vender una propiedad no es una seducción. Hay que saber manejar a tu cliente, saber que se sienta bien, saber tocarle botones, gatillos mentales que se llaman el mercadeo. Hay jóvenes hoy en día del marketing digital expertos en esta cuestión, para bien o para mal, porque qué es persuasión y qué es manipulación. Entonces, lo que quería decir era que al inverso también, y ya lo había dicho aquí al frente de las personas, para que vos me ayudes con esto. En un momento de mi oscuridad, a mí me tocó ghostear a Juli. Y era eso, veo tantas cosas bonitas en ti que yo sé que puedo ser y no estoy siendo, y eso me duele profundamente. Y me tocó alejarme un rato. Lo sané y ya pude volver. Pero era eso exactamente. Y yo era, pero ¿qué les hice mal? Y yo creo, Santi, que eso pasa cuando estás desconectado, cuando no sabes Mm. que eso que ves en esa persona, la única opción es que la tengas en ti, si no, no eres capaz de verla. Sí, hoy lo veo. Cognitivamente no, tú no puedes ver en alguien que no habita en ti. Y en las cosas buenas, yo también he sanado mucho eso desde ahí. Cuando tú ves a alguien que por su brillo te da rabia, como que esta persona, ¿por qué es así? Sí, sí. Normalmente es porque todavía no has integrado y no te has dado cuenta que eso que estás viendo en esa persona te habita, lo tienes como potencial. Entonces, antes pasa de que te dé rabia y te sientas como súper distanciado, decir, Dios mío, esta persona me está haciendo espejo, Ujú. o sea, pucha, qué nota que eso que estoy viendo en ella, que hoy veo distante, me habita porque si no, no fuera capaz de verlo. Es que es un tema técnico, Pero lo es un llamarías tema como proyectivo. envidia. No, Cuando te desconectas, cuando sientes que le pertenece a, persona y le pertenece a esa persona y no te has dado cuenta que esos ingredientes están en ti. Cuando tú te das cuenta de esta teoría de los espejos y las proyecciones, y que tú no eres capaz, esto es imposible, oigan, esto es un tema técnico, tú no puedes proyectar algo que no habita en ti, es imposible cognitivamente. Entonces, lo más lindo que tú puedas ver en una persona, los atributos más bacanos que tú puedas admirar, solo pueden estar dentro de ti. O sea, si no, no fueras capaz de verlos, no te Sí. harían figura. Entonces, de esa manera, la forma de sanar eso, esa envidia, es como que decir, hey, esto antes me está mostrando que yo tengo esos ingredientes en mí y que yo los puedo volver más allá de una amenaza, los puedo volver una inspiración, Ujú. ¿cierto? Entonces es un tema muy bonito. Y lo que hablaban de la línea delgada entre caer en la adulación, precisamente el gran peligro de este juego de ser un espejo bonito hacia los demás, o sea, decidir que a las personas les gusta la versión que son a través de mis ojos. Precisamente uno de los mayores desinfles es mentir. Mm. La persona de una se da cuenta cuando tú le estás admirando cosas que realmente no Que no tiene. son. Entonces, una de las claves para ser un espejo bonito es de verdad ser auténticos, es como decir, es una postura, es decir, todo el mundo tiene, así como decía ahorita, todo el mundo es un mentor, como que todo el mundo tiene algo hermoso. Si tú auténticamente decides ver eso y resaltar eso y que esa persona vea esa hermosura de lo que sea a través de ti, como que va a ser auténtico. Así no tenga que ser, puede ser una mirada compasiva,
puede ser una mirada del potencial, porque esa persona realmente no haya nada que adularle en este momento, pero simplemente la postura frente a cómo lo ves, decides verlo desde el potencial, la forma como te acercas, si a esa persona, si a esa persona le gusta quién es a través de tus ojos, Estará es más muy cerca. hermoso y lo más lindo es que realmente te estás viendo a ti, o sea, para poder llegar a ese nivel, tú tienes que verte con mucho amor a ti mismo, porque Sí, realmente lo que, así como tú ves al otro, te estás viendo a ti. Entonces el camino empieza por uno. Es como tú empiezas a verte con empatía, a verte con amor, a verte con unos ojos de un amor incondicional. Y solo así es que vas a poder ser un espejo lindo para los demás y decidir como que ver lo mejor del otro auténticamente. Auténticamente. De nuevo, para que al otro le encante la versión de sí mismo que es a través de tus ojos. Cuando ustedes logran hacer eso, vean, ustedes se vuelven mm, unos imanes porque todo el mundo va a querer trabajar Personas contigo, todo el mundo quiere estar contigo, pero para eso también hay que bajarle al ego. sí, El ego es un gran para poder enemigo hablar. de esta técnica, porque el ego te pone Admirar. en competencia, el ego te pone en, yo cómo le voy a admirar a esto, porque es mi competencia y es mi amenaza, y entre más lo eleve a él, más valor pierdo yo. Eso es una trampa, eso es un engaño brutal. sí, Y Cambio la ahí medida. debajo hay algo muy fuerte y es no hay suficiente para, o sea, como que eso enmascara también una creencia de no hay suficiente para todos, entonces no puedo, Ujú. pero aquí hay también una mega enseñanza que uno de mis mentores de lecturas, que es este Simon Sinek, él decía, a veces no hay algo para admirar en ese momento. Y entonces también la pregunta es uno, ¿qué hace ahí? Y él tiene una enseñanza tan bonita. Imagínense que fue a una obra de teatro de una amiga de él, y la obra horrible, que no, que terrible. Y llega la amiga y le dice, hola, qué rico que viniste, ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció? Y él, digamos que hizo un contrato con sí mismo de no mentir. Y le digo, pero ese no era el momento para decirle lo que yo de verdad pensaba. Entonces le hablé de mi verdad, no estaba listo para decirle la verdad, pero le hablé de mi verdad. Y le dijo, estoy feliz de acompañarte en este momento, de acompañarte en los momentos en los que estás creando, digamos, lo que te gusta, lo que Yo admiro tu sueñas. valentía. Y al otro día, cuando ya estábamos calmados, cuando ya que ah, ok, ya la llamó y le dijo, mira, pienso esto, porque también eso es ser amigo, uy, ¿cierto? sí. Mm, Imagínate, Juli, en un momento acudí a ti, pero nuestra conversación fue más filosófica que cualquier cosa, no fue directamente Me cuesta creer eso. yo, ¿no? Que fue filosófica. La semana pasada acudí a mi amigo Jorge, le dije, regáleme una consultoría sobre mi vida, usted y yo. Y fui totalmente vulnerable con él. Y esta vez no fue de teorías, conceptos, fue, quiero que usted me cuente cómo me percibe a mí, cuáles han sido mis errores, que, y después sí, que me invita a mejorar, que me invita a cambiar, cómo ve esto. Ya nos metimos en el tema de los negocios. Fue genial, fue súper poderoso. Ojo, creo que hay que tener una madurez pues para recibir algo así, porque de hecho yo estaba temblando y me maluqué porque fue un espejo total. ¿Y quién mejor que él? No confiaría en nadie más que él para lograr ese objetivo. Fue hermoso, poderoso y le agradezco enormemente. No. Y aquí señalamos otro punto y es no solamente cómo volvernos más atractivos, ¿cierto? A la hora de generar relaciones, sino también cómo ser un buen amigo, que era una base del estoicismo. O sea, por ejemplo, Séneca, hubo tanta enfermedad, le dio también tuberculosis, lo exiliaron como a varios de ellos, y hablaban de la importancia de rodearse de las personas adecuadas, por así decirlo, porque él mismo decía, cada vez que salgo de mi casa, no vuelvo con el mismo semblante. Mm, Cada vez que salgo de mi casa, algo, eh, no recuerdo la palabra exacta, pero como que algo se me pega, o sea, Claro. tengo que volver a formar esa fortaleza mental. Entonces, como por ejemplo, también nos orientamos a escoger esos amigos inteligentemente e incluso a, es que no, desechar suena muy fuerte, no, pero a, es lo que es. a Es lo sí, que es. esa fue la palabra que se me vino
vino a la mente, pero suena fuerte. Porque también, ¿qué decían los estoicos? No te autosabotees juntándote con amigos que puedan influirte en unas emociones Uy, negativas. sí. Que porque decían, incluso hay una parte exacta donde dicen, y evita los tristes, que ese es el mal que más se pega, o sea, y eso lo dice Seneca y fuerte, o sea, porque uno dice, pues es que el amigo también es para acompañar en las tristezas y enfermedades, pero él dice que hay personas que tienen una actitud negativa de raíz, o sea, Sí. como que los forma. ¿Cómo han hecho ustedes para sortear, digamos, decir adiós también a los ambientes que no los están ayudando a crecer? Yo lo estoy viviendo en este momento, es mi historia actual y es, decidí trabajar en mí mismo, en muchos aspectos. Hoy soy otra persona. Gracias a eso pude cambiar la percepción que tienen las personas de mí. Y eso me permitió llegar a juntarme con personas magníficas. A mi novia se lo he dicho, hubiera sido invisible para ella y ella invisible para mí. Y habiendo cambiado yo, tuve acceso a ella, que es una gran amiga. Las amigas de ellas, es un tema que hemos dialogado un montón y es que, a ver, ella ha sido muy reacia al tema de las relaciones. Por Ujú. ende, sus amigas la han cuidado como las mayores celosas. Dios Una mío. barrera absoluta, fortificada que tiene fama, Y deben estar escuchando algunas de seguro. Pero es que lo hemos hablado abiertamente, entonces bacano, y sin nombres. Y yo pasé, no como un caballo de Troya, porque un caballo de Troya está engañando, ¿no? Yo pasé con las puertas abiertas, adelante, desde el día uno, cómo me están percibiendo. Eso fue una gran enseñanza para mí. Después, vaya, conozca a los suegros. Ella estaba nerviosa. Tú no tienes nervios, yo tengo cero nervios. Soy bueno para los adultos. Un loco, Sirva el cafecito. un loco lleno de tatuajes, pues con una historia loca, con un pasado. Es más, si alguien puede estar conectado, es la suegra que ya me sigue en Instagram y conversamos. Y yo me les senté en un restaurante y no, ellos son a veces como cerrados, celosos, tan. Ya somos re amigos también. Y yo analizaba eso y yo decía, me tienen que estar percibiendo muy diferente. Y eso es un reflejo de que estoy muy diferente. Entonces yo me elevé y eso me permitió conectar con mejores amigos. No al contrario, yo sí creo en las meritocracias en la vida. Asimismo, cerré un negocio inmobiliario y se me abrieron 7 en un día. Mérito a través de mis propios resultados. Entonces, no voy a salir yo a exigirle al mundo mejores amigos, más bien me vuelvo yo un mejor amigo y Llegarán mejores llegarán amigos. mejores amigos. Qué lindo es. ¿Sabes qué nos puede decir de cómo, o sea, porque Santi lo ubicó más desde la transformación interior que se refleja en un exterior que también se transforma, ¿cierto? Más que de pronto de la decisión rotunda de decir adiós. Él le dijo más bien adiós a una versión de él, ¿cierto? Me dejó el trabajo sucio a mí. Parce, nada. ¿Cómo decir Sí. adiós por tu bien también? O sea, porque hoy estamos hablando de iqueiosis, de cómo autopreservarse, que en el ser humano implica conectar con otros, entonces cómo conectar más, pero ese también preservación, ¿cierto? Autopreservación tiene que ver con a qué le digo que no y cómo le digo que no. ¿Qué nota esto? A ver, yo soy muy de la postura dual, ¿cierto? Yo siento que es muy importante, es muy lindo cuando yo cambio la arquitectura externa desde la arquitectura interna, Ujú. como cuando yo muevo las palancas externas, moviendo como esas palancas internas, pero creo que también hay que meterle la mano al sistema, pues como a lo externo en algunos casos. Por ejemplo, en términos de eso, de qué me rodeo, qué estímulos me rodeo dentro de Opmo, me he dado cuenta que eso que llamamos carácter, eso que llamamos personalidad,
realmente le hemos dado un atributo muy, muy propio, como que yo tengo un carácter, una personalidad que es mío. Mm. Yo me he dado cuenta que muchas veces eso que llamamos personalidad y carácter realmente es un sistema del que te rodeaste. Yo creo que no hay personas que sean como empáticas y otras que sean como retraídas, sino que tienen sistema, hay sistema, porque tú eres una persona que parece retraída y en un contexto o con unos estímulos es la persona Mm. más cierto, extrovertida del mundo. Entonces yo creo que le hemos quitado el poder y hemos perdido la autoría de entender cuáles son los sistemas a los que nos estamos rodeando y por sistemas hablo hábitos, personas, formas de relacionarse con la gente. Y como cuando yo le meto la mano a eso y cambio eso, puedo cambiar muchas cosas. Entonces ya voy a temas específicos. Yo no tengo un ritual muy lindo que se llama el ritual de balance. Y es al final del día, como ustedes saben que yo manejo el tema del yo superior y yo inferior, como canalizaciones de las amenazas e inspiraciones. Y al final del día es como que mira tu día en retrospectiva y pon como tu yo superior y tu yo inferior y dice, bueno, qué personas, situaciones, hábitos hoy me permitieron detonar mi yo superior. O sea, como que me sentí en una versión muy elevada de mí. Ese cafecito que me hice en la mañana, cuando saludé a mi mamá, cuando en el momento en que atendí a ese cliente, X o Y, cuando recibí esta noticia, listo. Tú ahí vas entendiendo la arquitectura, lo que saca lo mejor de ti. Ahora, ¿qué personas, momentos, situaciones como que viviste y que decidiste detonar ahí como estados más inferiores de ti mismo? Uy, cuando recibí esta otra llamada, cuando hablé de esta misma forma, cuando recibiste otro cliente. Entonces, de esa manera, Eso es autoexamen estoico, también súper. llevado a Obmo. Ah, Literal, eso hacían los estoicos en ajá, la noche, o sea, súper. ¿qué actividades sacaron lo mejor de mí? ¿En qué puedo mejorar? ¿Y qué virtudes puedo poner en acción en el siguiente día? Exacto. Entonces, de esa manera, tú empiezas a rediseñar con esa información para que tus días cada vez favorezcan a cosas más elevadas de ti y obviamente irle quitando espacio a lo que detona estados inferiores. Y ahí vas a encontrar personas que uno va a decir, mucha. Entonces aquí hago un llamado y es, sí es verdad que hay personas que hay que sacar de la vida, sí es verdad que hay amigos, situaciones que uno dice, hey, esta persona como que realmente me drena la energía. Creo que, pues, por eso digo que Santi me tiró el trabajo sucio a mí, pero creo que sí es importante y en muchos procesos terapéuticos y muchos psicólogos que van a escuchar esto saben que muchas veces lo adecuado es alejarse de ciertas personas. Pero quiero hacer un llamado que de pronto está en el punto ciego y es, no todo el mundo hay que barrerlo, no todo el mundo hay que, sino que también hay versión, hay formas de la relación con alguien que uno las puede transformar. Les voy a poner un ejemplo y acompañando mucha gente como pasa, haciendo este ejercicio van y me llaman y me dicen, parce, Sebas, vos no te imaginas lo que yo acabo de descubrir. Haciendo el ritual de balance me di cuenta que mi mamá me llama todos los días a las 8 de la noche. Yo tengo una llamada sagrada con mi mamá a las 8 de la noche. Pero esa llamada, mi mamá es a quejarse, a victimizarse, a hablarme de todos sus dolores. Sebas, yo cuelgo esa llamada y yo, no, yo sí decía por qué me descansaba, por qué me acostaba aburrido. Claro, mi mamá a parchárseme una hora, a victimizarse, a hablarme de todo lo malo, de todo lo que le duele, una visión toda pelle. Entonces, claro, ¿qué hago? Sebas, ¿qué hago? Yo no puedo barrer a mi mamá. Entonces hemos aprendido a que, hey, listo, no vas a barrer a tu mamá, ¿cierto? Vení, hay una versión superior, hay una forma de transformar esa relación con ella para que pase de drenarte y quitarte energía a que pase a elevarte. Entonces, claro, listo, o sea, voy a proponer una forma distinta y muchos llegan diciendo como que, hey, reemplacé la llamada sagrada por un día a la semana, salimos juntos, almorzamos, me la llevo para un centro comercial, nos vamos para un pueblo, entonces bajo la cantidad, un hábito que para mí era sagrado, o sea, imagínense quién va a cuestionar por Dios la llamada a las 8 de la mañana. O sea, para esa persona era, miren lo que yo digo, cuestionamos muy poco nuestros sistemas. ¿Y qué tal que un sistema te esté enterrando y te esté sacando lo peor de ti? Y claro, es una llamada con tu mamá. ¿Quién podría pensar que una llamada a las 8 de la noche todos los días con la mamá es algo negativo? Pues parce estaba sacando las peores versiones de la gente, en muchos casos. Y pues llévenlo a cualquier caso, a un compañero de trabajo, a un amigo. Yo siento que sí, hay amigos de los que hay que alejarse, pero hay amigos que no necesariamente hay que alejarse, sino transformar la forma como me aproximo a ellos. Como a mi amigo que tiene estas ¿O desde qué características. temas? O sea, puede Exacto. que haya amigos que tengamos, pues, como lo uso que uno dice, ay, tengo este amigo, lo tengo que para la rumba. Y puede que ese amigo en otro espacio puedan Exactamente. potenciarse el uno Pase al de otro. drenarte a
Entonces ahí hago ese llamado y sí, hay personas que definitivamente después de ser creativos e intentar transformar la relación, definitivamente uno diga, no, parce, no me conviene, o sea, de verdad, esto no me hace bien, pero solo antes de preguntarse, "Ey, ¿puedo cambiar la versión de la relación con esta persona?". Pero entonces pero el llamado mayor, el llamado que quiero hacer es, hey, ojo con sus sistemas, ojo de qué cosas se rodean, cómo viven a las personas que viven, cuáles son sus momentos. Yo me di cuenta, haciendo este ritual, me di cuenta de que hay un cafecito en la mañana, que solo lo hago cuando tengo tiempo, cuando madrugo bien y como cuando calculo bien mi mañana, tengo tiempo de hacerme un cafecito en mi casa. Vean, cuando yo me hago ese cafecito, ay, o sea, mi vida Todo se se transforma. desenvuelve. Claro, yo no lo había visto, entonces yo qué hago, y la gente deja eso como así como a Espontáneo. espontáneo. Entonces yo ya digo que, hey, venga, yo sé que si yo diseño mi día para que ese cafecito se dé, yo estoy aumentando las probabilidades de que yo empiece ese día. Entonces uno puede meterle la mano a sus sistemas. Es más, diría yo, es urgente que empecemos a meterle la mano a los diseños de nuestro día, porque uno puede ser arquitecto de sus días para que cada vez tengan un diseño que Más favorezca lo mejor apropiada. de ti. Y creo que también me uno al llamado y le agrego un apellido y es ahora. O sea, a veces crear ese diseño pensamos que entonces requiere de tiempo y no, aquellos que logran ser arquitectos de su vida son los ancianos que ya tienen el conocimiento y han vivido. Obviamente les favorece la experiencia, pero una de las creencias firmes de Serenamente y de por qué estamos aquí, y también es el nombre que acompaña a Betox, es porque podemos ser jóvenes y sabios. O sea, esta arquitectura del sistema de tu vida que te ayuda a avanzar específicamente en las personas que escoges a tu alrededor, la puedes hacer en este momento. Y es más, hazla, o sea, ahora, porque te va a ahorrar, digamos que, el tener que pasar por muchos altibajos para poder llegar a ese estado deseado. Les quiero contar, lo empecé a hablar la semana pasada, que ahorita viviendo todo este tema de estoicismo, imagínense que el programa de televisión de Televid va a sacar un espacio de estoicismo a raíz de todo lo que ha sucedido con el accidente, que he empezado a hablar un poco de, pues como de que es amorfada y que es memento mori traído a la vida real. Y como todo este auge y el recibimiento que se ha estado dando, yo le había medio contado a Santi como que quiero hacer un ambiente de estoicismo, un sistema de estoicismo, ¿sí me entiendes? Como que nota hacer una estoa moderna. O sea, como, imagínense que llegaras en un sitio a sentarse ahí y, bueno, no está al mismo tiempo que Epicteto y Séneca, pero ustedes imaginan como un Epicteto, Séneca en un sitio, Marco Aurelio y sentados pensando la vida y que se pudiera hacer ahora y que no tiene que ser de pronto los del cine mexicano para allá que no ve como, sino nosotros ya, o sea, como que de alguna manera esto es como ese Sinius, se dice así. Sí, un Es, este Sirius. espacio aquí, para Es un mí, Sirius. se siente como un Sinius y quiero crear eso también, pero como en una pequeña como comunidad, o sea, quiero que, o sea, va, digamos, a crear también un programa de estoicismo y cómo empezar a aplicar el estoicismo en la vida práctica, pero que sea como un grupo así también, que haya la modalidad, por ejemplo, de, es que somos 15 que nos reunimos a pensarnos y hoy vamos a pensar este concepto de estoicismo y cómo a llevar cada día también ese concepto a la práctica. O sea, quiero, estoy digamos que en el, tenemos mi madre, el proyecto de La llama a las 8. la llamada a las 8. Paqui no está en... Yo quería dejar ese tema reservado, pero usted misma se... No, pero Ya yo me ya tiró lo la... destapé a la luz. Es que No, Sebas no se ha Paqui es visto los molestando. otros espacios. Aquí va algo muy heavy con el tema de mi madre. Sí. Heavyísimo. Ah, bueno, sí, Y claro que esto no tiene nada literalmente, que ver con Juli, y pero... literalmente fue, no, pero ya digamos que está mega abierto y es, yo vivía eso, vivía la relación de mi madre desde mi yo inferior y siento que en el momento de una llamada en el que uno dice, ve, yo también puedo dirigir esta llamada
y no que ella solo me diga cosas y me pregunte, sino yo también, mami, ¿y tú cómo estás? Mami, te quiero hablar de esto. O sea, es como cambiar el chip y transformar ese sistema. Entonces, este espacio, digamos que va siendo un inicio de aquello que estoy construyendo, que es genial también tenerlos presentes de alguna manera cuando surja, y es la importancia de qué ambientes estás creando en tu vida y si esos ambientes te están ayudando a prosperar y si estás tomando la decisión de intervenir activamente en ellos. Porque a veces simplemente observamos, ¿cierto? Estos son mis amigos de toda la vida. Y sí, y ya. Y espacios para pensarme, no. Pues estoy empezando por conectarme a los lives, tal vez puede ser. Y ahora, ¿qué tal si participaras activamente en un espacio de conversación sobre cómo vivir mejor? Entonces, como de costumbre, les voy a dejar una guía de cómo conectarse con las personas. Me puse a pensar esta semana, ¿qué preguntas pueden facilitar la interacción? Entonces les creé una guía de preguntas para facilitar la interacción y que empiezan a tener más oportunidades en su vida. Y también preguntas para hacerse, para saber si ya están listos para ayudar a otros, que son las preguntas que ustedes mismos hicieron para el live. Entonces pensé como en una guía que pudiera servir a empezar a hacer ciertas preguntas. Y les voy a dejar el link de descarga, como no se deja poner aquí en el live, cuando se acabe pongo una historia para que lo puedan descargar. Una ¿Cierto? pregunta como, ¿tú crees en Dios? Una pregunta como tú crees en Dios. Pero digamos que hay unas ahí que cuestionan si estás en el ambiente adecuado o no. Son esas 3 ítems. Cómo conectarse más con otros desde ciertas preguntas que faciliten la interacción, cómo saber si ya estás listo para darte a los demás y la que acabas de decir, que es... ay, se me fue. Pues como en lo que giró en Debe torno a estar mi aquí, ¿no? intervención, ¿o qué? Debe estar aquí en mi pastel. ¿Cómo me están percibiendo? ¿Cómo estoy siendo percibido? Eso fue lo que yo dije, pues, no sé, no fue eso. Las 3 con las que empezaste. Las 3 con las que empecé. Bueno, las van a encontrar en la guía. Ahí están, digamos, las que especifican y que facilitan toda esta parte de empezar a llevar a la práctica oíque, que hoy Sebas lo transformó para que sea más fácil de decir, porque es que oíque yo sí, como que se le traba a uno por allá algo. Me han dicho oíque diosis, oíque no sé qué. Entonces, para ir como cerrando este espacio, que siento que me llevo demasiadas herramientas, o sea, como también realizaciones de a veces como que uno no le ha puesto nombre, no se ha dado cuenta de cosas que ya hace en su vida. Y por ejemplo, con lo que mencionaste de cómo el reflejo, digamos, que yo le ayudo a las otras personas a ver en mí, facilita que ellos se acerquen a mí. Porque, por ejemplo, me di cuenta con eso que dijiste mientras lo decías, dije, muchas personas me dicen que se sienten como muy cómodas a mi lado, o sea, como que se sienten muy cómodas. Y entonces cuando decías eso, literalmente pensé, pero es porque yo he trabajado en sentirme cómoda conmigo misma. Entonces, como ese velo de juicio está muy leve hacia mí, Entonces es las un espejo muy personas lindo hacia los demás. se sienten demasiado tranquilas y libres de ser a mi lado. No, es que vean, eso es una cosa. Sí, o sea, para Cuando lo darle... integras es loco. Pero qué lindo eso se Que hace. a las personas les encante la versión que son atrás de tus ojos. Y también me hizo pensar otra cosa y es, a veces uno cree, no, yo ya estoy muy formado, no importa, pues el ambiente que yo Sí, o estaba. sin mentir. Sí, O sea, sí. auténticamente. Uy, sí. Sin mentir. Es más, es clave, para eso es clave que sea auténtico. Pero créanme que todo el mundo tiene algo hermoso que ser reflejado. Y que encontrar, sí. Pues a ver, aquí he hecho unas flores. Ustedes dos son personas que cuando predican se siente súper genuino. No dicen una palabra de más. No están en un indulgement, eso en español. O sea, hay personas que les encanta su propia voz y su propia presencia, entonces se aprovechan en la cámara y se hablan y se sienten y corrompen su mensaje.
Cuando ustedes hablan, hablan preciso, hablan claro, hablan calmado y el mensaje es correcto. Seguramente eso también está en mí porque lo estoy haciendo. Y eso me encanta. ¿Qué flores te ¡Ese echaste? espacio valió la Te echaste pena! unas flores brutales. Entonces, bacano. Muchas gracias, muchachos. Oh. Muchísimas gracias a todos por este espacio, porque las preguntas de las que hablamos hoy salieron pues como del grupo de Serenamente. Dura. Por ejemplo, yo que de pronto siento que tengo esa fortaleza mental trabajadita, ¿cierto? He estado a veces en espacios de trabajo que me drenan y, como decía Seneca, no llego igual a mi casa. Ujú. Y siempre, digamos, es beneficioso adornar tu espacio con flores, o sea, nunca van a sobrar. Y que nos empezamos a poner esa prioridad de qué sistemas estoy creando a mi alrededor y cómo voy a participar activamente en ellos. Nuevamente, gracias a los dos, porque me he dado cuenta que amo conversar de a tres. Siento que si tenía algo elaborado, ¡uf! Sube, o sea, gracias por facilitarme el crecimiento de mi mente. A los dos fue para mí mágico.